empezar. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, a ti te damos gracias por permitirnos esta reunión. Aunque nosotros no podemos reunirnos en la iglesia, queremos aprender tu palabra en el día del Señor. Todavía la epidemia no se ha acabado, por eso todavía nosotros no podemos llevar vida cristiana libremente, quedándonos en la casa y leemos tu palabra y comunicamos con los hermanos en el internet. Pero nosotros, aunque no sabemos cuándo termina esta epidemia, pero tú lo sabes. Así que te pedimos que acabe y recupere pronto esta situación. Nosotros queremos predicar tu palabra a nuestros conocidos. Señor, sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Viendo esta epidemia, nosotros queremos predicar tu palabra más a nuestros conocidos, más apresuradamente, pero por nuestra debilidad todavía no podemos predicar, Señor, pero tú tienes poder. Por eso te pedimos que denos tu poder y tu consuelo para que nosotros podamos predicar tu palabra a nuestros queridos. Señor, hoy queremos aprender tu palabra. Enséñanos y haznos entender tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, el libro de Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 14. Primera de Samuel, 1 al 14, si lo tiene, les leo desde el versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, y de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonadán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonadán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la
guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominables a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo y pueblo numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micam, al oriente de Betavén. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hoy vamos a recibir una lección a través de la vida de Saúl. ¿Quién era Saúl? Él era el primer rey de Israel, ¿no? Él tenía mucho mérito, ¿sí? Él obedeció bien el mandato de su padre. Obedeció su mandato sin falta, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 9. Versículo 3 al 4. Se les leo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl a su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco.
Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Así, perdón. Saúl, según conforme al mandato de su padre, andando a toda la tierra de Israel, buscaba la asna que se perdió, ¿no? Era muy obediente, ¿no? Tenía celo para cumplir el mandato. Era muy diligente. Sí, así tenía muchos méritos. ¿Sí? Y también él respetó a los ancianos, o sea, él era muy respetuoso acerca de los mayores. ¿Sí? Versículo 7, 8, mismo capítulo 9, 7 al 8. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Ah, Así. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Así. ¿Sí? Y también cuando Samuel le tomó a Saúl como rey de Israel, derramando aceite. Saúl, ¿qué le respondió? Versículo oh, 21. Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Así, uh, él uh, era muy humilde y se humilló. ¿Sí? Así él tenía mucho mérito. Pero lo sorprendente es que aunque él al principio empezó con mucho mérito de fe, pero por fin, ¿cómo estuvo su vida cristiana? Su fin se fracasó la vida de fe, muy miserablemente. Porque él anduvo el camino de fracaso de fe. Vamos a aprender hoy la razón por la que él fracasó de fe. ¿Sí? Al principio, ¿sí? Cuando él era el tiempo inicio como rey de Israel, él estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso, eh, eh, ese poder de Dios obtuvo triunfo en la guerra contra los amonitas, ¿no? Eh, Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 2. Después subió Nahas, amonitas, y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Nahas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel.
así Nahas, rey amonita, amenazó a Israel, ¿no? Eh, entonces, escuchando esto, Saúl, ¿cómo respondió? Versículo 5. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, ¿verdad? Y, y tomando, versículo 7, tomando un par de bueyes y los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros y diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Sí? Así pelearon con los amonitas y triunfó, ¿verdad? Versículo 11 al 13. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana y hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirás hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Así, ¿sí? Uh, y después de ese triunfo, ya pasó 2 años, ¿no? En aquel tiempo, los israelitas, ¿eh? No, los filisteos invadieron a Israel, ¿no? A Israel. Ah, capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ya pasó 2 años, ¿no? Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros y 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betaben. Así, los filisteos invadieron a Israel. El ejército de filisteos, los filisteos, uh, estaban tan poderosos, ¿no? Tenían muchos carros, sus ejércitos como arena del mar, muchísimos, ¿sí? Los israelitas, viendo el ejército tan grande y poderoso, ¿sí? De los filisteos, ¿cómo reaccionaron? Ellos se desanimaron, ¿no? Tuvieron miedo, mucho miedo. Por eso se turbaron todos los israelitas y empezaron a huirse de Saúl. Versículo 6 al 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos,
en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Así, los israelitas se huyeron, ¿sí? Hasta cruzaron el mar Jordán, el río Jordán. Así. Entonces, ¿cómo estaba Saúl? ¿Cómo se sentiría? Saúl también se turbó y estaba muy nervioso, ¿sí? Pero él tenía como eh, reglamento de Dios, ¿sí? Él tenía que esperar 7 días, ¿sí? Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, ¿sí? Así. Pero Samuel no venía a Gilgal. El pueblo se le desertaba. El plazo que Samuel había dicho esto era el mandato que Dios le hizo a Samuel, ¿sí? En aquel tiempo, Samuel estaba viviendo muy retirado de Saúl. También, cuando Saúl decide y lleva a cabo algo, cosa importante, tenía que preguntar a Dios a través de Samuel. ¿Quién era? Sacerdote, ¿no? Y él tenía que avisarlo a Samuel y ¿eh? que esperar 7 días hasta que Samuel viniera por él. Eso era el mandato de Dios, ¿sí? Cada vez que hizo algo, cosa importante, Saúl tenía que esperar a Samuel, ¿sí? Y Samuel venía dentro de 7 días para preguntar a Dios y darle respuesta a Saúl o darle bendición. Y luego Samuel tenía que ejecutarlo. Versículo 8. Y él esperó 7 días, ¿sí? Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. El pueblo se le desertaba. Al ver la enorme cantidad de los filisteos, los israelitas temieron mucho y empezaron a huirse. Saúl se puso más nervioso. 7 días eran tiempos difíciles para él. Aunque esperaba, Samuel no llegó, no vino. En el séptimo día, cuando casi se acabó ese día, Saúl no podía aguantar, no podía esperar más. Por eso, ¿qué hizo? Él ofreció holocausto que tenía que ofrecerlo solo Samuel, quien era sacerdote y profeta, ¿no? Versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Les pregunto, ¿quién tiene que ofrecer el holocausto a Dios? ¿Samuel o Saúl? Sí, Samuel, ¿verdad? Porque él era sacerdote. Pero Saúl directamente ofreció holocausto ante Dios. Por eso, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que su hecho era loco. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle y para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi
que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. ¿Mm? Vamos a pensar. ¿Sí? ¿Samuel vino en el séptimo día o no? Sí, vino, ¿no? Aunque llegó tarde, pero Samuel vino en el séptimo día. ¿Sí? En el séptimo día. Pero Saúl, ¿qué le dijo? Él dijo una, una palabra excusa. Él dijo excusa sobre su hecho, ¿verdad? Versículo 11 dice, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, ¿no? Que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Y tú, tú no venías dentro del plazo señalado. Samuel vino dentro del plazo señalado, ¿no? Sí, vino. ¿Eh? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, pues ofrecí holocausto. Entonces Samuel, ¿qué le respondió? ¿Qué le dijo? Versículo 13. Y entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Así. Eh, para él había el mandato de Dios. ¿Sí? ¿Qué? Espera 7 días. Pero él no guardó ese mandamientos. ¿Sí? Si hubiera guardado ese mandamientos, Samuel que dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero Saúl no guardó ese mandamiento, ¿verdad? Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A través del comportamiento de Saúl, podemos aprender algo muy importante acerca de la vida cristiana. Rey Saúl tenía mucho mérito, ¿no? Aún así, él se corrompió y su fe se derrumbó. ¿Qué es el núcleo de fracaso de fe? ¿Por qué él fracasó? ¿Por qué? Dios le mandó a Saúl esperar 7 días, pero él no lo guardó, no lo cumplió, no esperó. Hubiera esperado conforme al plazo que Dios mandó, ¿no? Pero él no esperó. ¿Sí? Nuestra época es la época muy impaciente, muy apresurada, ¿no? Salmos, Salmos 106, 12 al 13. Leamos juntos.
Entonces, creyendo a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Eh, el fracaso, el fracaso mm, de fe del pueblo de Israel es el fracaso de memoria y de espera. ¿Sí? Mical, ¿saben? Mical era hijo de rey Saúl, ¿no? Enamorándose con David, ella se casó con él. Pero David estaba bajo la situación de huirse por ser perseguido por rey Saúl, ¿no? En esa situación, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que actuar ella? Ella tenía que esperar a David hasta el fin, ¿no? ¿Por qué? David eh, fue ungido por Dios y algún día se haría rey. Pero ella no esperó y se casó con otro hombre. Aunque ella era esposa de David, vio que David estaba perseguido y recibió mucha tribulación. Ella no participó en la tribulación con él. Nada más quedaba cómodamente en el palacio y luego que se casó con otra persona por no esperar a David. Por fin, su vida se convirtió en una vida miserable y vergüenzas, ¿no? Vergonzosa. Creo que no sería difícil que Saúl esperara 7 días cuando no sucedió nada, no hubo nada. ¿Sí? Pero cuando está bajo la situación muy urgente, por ejemplo, está bajo la situación de que los enemigos invadieron, por eso está en peligro de vida, estando bajo esa situación, no puede esperar 7 días sin la fe, sin confiar en Dios. Por lo tanto, se puede decir que el fracaso de Saúl es por falta de fe. ¿Sí? ¿Por qué no espera? Por falta de fe. Por eso no espera. ¿Sí? Si Saúl hubiera sabido qué tan importante era el mandamiento de Dios y tenido la convicción acerca de Dios y de su palabra, hubiera esperado por confiar en la palabra pensando que el mandamiento de Dios es más importante que la vida. ¿Sí? Hubiera llevado bien la vida de fe después de ser rey de Israel. Podría esperar 7 días, ¿no? Aún estando bajo esa situación. Pero él fracasó en esperar. Así que el resto de su vida era una serie de fracasos, ¿no? Siguió andando el camino de fracaso. Nuestra época sigue haciéndose una época instantánea. Si una cosa no se lleva bien, sino se hace aburrido, la gente no se aguanta. ¿Sí? No se aguanta. En China había un huérfano. Él era de una familia noble, pero sus padres de repente murieron. Por eso, él se hizo de repente huérfano y mendigando, vivió mendigando.
De esta casa aquella vivía mendigando, ¿no? Entre tanto, él visitó a un pueblo. Uh, en ese pueblo, un señor estaba manejando ese pueblo, vio a ese huérfano y se paró ante él y preguntó, oye, ¿qué haces? ¿Tú quién eres? Ah, estoy mendigando. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10. ¿Tienes padres? No, no, soy huérfano. Ese señor, ¿por qué preguntó así? Ese señor no tenía hijo. Por eso quería adoptar a ese huérfano por su hijo. Por eso le sugirió así. Sugirió. ¿Tú no quieres vivir conmigo en mi casa? Quiero adoptarte por mi hijo. ¿En serio? Claro que sí. Ah, yo también quiero. Ok. Entonces, tú no te vayas a otro lado. Quédate aquí y espérate. Ahora, yo tengo cosas que hacer urgentemente. Ahorita vengo por ti. ¿De acuerdo? Así que ese huérfano esperó por el corazón, esperanza, espero, y gozo. Pero aunque esperó tanto tiempo, no, ese señor no regresó. Los vecinos de ese pueblo, viniendo a ese huérfano, preguntaron, ¿por qué tú te quedas allá? ¿Qué estás haciendo? Ah, mi papá me dijo que esperara aquí. Por eso estoy esperando a mi papá. ¡Qué loco eres! ¡Qué tonto! ¿Tú no crees, tú lo crees realmente? Ese señor te mintió, te engañó. Si eso fuera verdad, ¿por qué hasta ahora no ha regresado aquí? Tú, aunque esperas, no sirve nada. Mm, Ese señor no viene. Pero ese huérfano siguió esperando a ese señor. Ese señor terminó su trabajo demasiado tarde. Así que apresuradamente regresó. ¿eh? Ese huérfano todavía estaba esperando. ¿eh? Por fin, ese señor lo tomó por su hijo adoptivo, ¿no? ¿Qué es lo que ese huérfano hizo bien? Es esperar, ¿no? Él esperó hasta el fin. Aunque Saúl tenía mucho mérito porque él fracasó en su vida de fe, eh, él fracasó porque él no esperó, ¿no? En la vida, si espera bien, se resuelve mucho problema. Aunque haya mucho problema en la vida, en el transcurso del tiempo, se resuelve, ¿sí? La espera, paciencia, es una virtud muy importante de la vida cristiana, ¿sí? Cuando recibimos la salvación, ¿sí? ¿Qué esperábamos de Dios? Esperábamos su salvación, ¿no? En cuanto a recibir la salvación, por esperarla anhelosamente, pudimos recibir la salvación, pudimos recibir la gracia de Dios. El que escucha el seminario bíblico desde el primer día hasta el último día, sin falta, es como una persona que espera 7 días. ¿Sí? Pero mucha gente no recibe la salvación por no esperar solo unos días. ¿Sí? Es el que espera bien después de ser salvo, no fracasa en la vida cristiana. Puede llevar la vida
con mucho ánimo. Aunque haya varias razones por las que Saúl fracasó en la vida de fe, lo que la Biblia menciona primero es importante, ¿sí? Porque si fracasa en esperar primeramente, fracasará en lo siguiente prueba que sucede, ¿sí? Espera 7 días. ¿Qué quería ver el Señor? ¿Qué quería ver Dios a Saúl para que mandara así? Dios quería ver a Saúl que realmente él tenía la fe o no. ¿Sí? Dios quería probarlo. ¿Sí? ¿Realmente confía en Dios y su palabra o no? Para probarlo, le mandó a Saúl esperar 7 días. En conclusión, la fracasa de rey Saúl era la fracasa de espera. En otra palabra, puede ser la fracasa de la fe, de creer en Dios. ¿Sí? Si la Biblia dice así, tenemos que agarrar esa palabra fuertemente. Pero muchos cristianos, aunque la palabra es así, actúan conforme a su propio modo. No creen en la palabra. ¿Sí? En cuanto a entender la palabra de Dios, si espera anhelando que Dios abre el corazón para que la entienda. Dios ayuda a entenderla. ¿Sí? Salmos, Salmos 135, 6. Vamos a buscar. Salmos 135, 6. Leemos juntos. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Esperar incluye un significado de anhelar, ¿sí? Anhelar, ¿verdad? Es decir, a los que anhelan entender la palabra y esperan, Dios les hace comprenderla. Los cristianos llevan la vida comiendo las gracias. Así que hay que esperar para que Dios les dé su gracia. Nuestro Señor quiere dar la gracia a las personas. Las personas tienen que esperar para recibirla. ¿Sí? Por lo tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Todos los confían en Él. Dios, ¿eh? Dios está esperando para dar la gracia al hombre. El hombre espera para recibir esa gracia. ¿Sí? Así que Dios le da bendición al que espera verdaderamente. Aunque estaba bajo la situación urgente y crisis, hubiera esperado 7 días. Saúl. Dios le hubiera dado a Saúl la gracia de Dios. ¿Sí?
Dios está esperando para hacerle entender la palabra. Entonces, si escucha esperando con el corazón anhelo y de querer entender la palabra, Dios le da su gracia, hace que la entienda. ¿Sí? Al que ora esperando la respuesta de Dios, Dios también le responde, ¿no? Sobre Habacuc 2, 1, así dice, sobre mi guarda, perdón, vamos a buscar Salmos capítulo 5, Salmos capítulo 5, versículo 3, Salmos capítulo 5, versículo 3, se los leo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, ¿verdad? Ora a Dios y espera que Dios responda. No importa que mi oración sea respondida o no, si tiene ese corazón, no es lícito. Una persona, alguna persona al orar a Dios siempre oraba toda la vida, repitiendo con la misma frase, oh Dios mi Padre. Esa persona ya siguió orando, oh Dios mi Padre. Un día, mientras orando con misma frase, de repente del cielo hubo un voz diciendo, sí, dime, ¿por qué me llamas? Esa persona se sorprendió grandemente escuchando esa voz y se murió. Una broma chistosa. Pero esa persona oró toda la vida, pero ¿qué? No creyó que Dios escuchara su oración, ¿no? Cuando los cristianos oran creyendo que Dios escucha su oración y responde por esa oración, tiene que orar y esperar su respuesta. ¿Sí? Cuando encuentra las cosas que ni siquiera comprender, pero si oró a Dios sobre esas cosas, entonces hay que esperar su respuesta. Y cuando sea tiempo adecuado, Dios hace que entienda la respuesta acerca de esta oración. Habacuc, capítulo 2, 1, leamos juntos. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. En la época de profeta Habacuc, los israelitas se corrompieron espiritualmente, se corrompieron bastante, demasiado. Por eso Habacuc le preguntó a Dios, Dios, en esta tierra está lleno de crueldad y violencia, está pisoteada la palabra de Dios, no está realizándose la justicia de Dios. Pero ¿por qué tú estás mirándoos, observándoos nada más? Así que Dios le respondió
y diciendo, ya lo he visto. Por eso levantando Babilonia, juzgaré a ese pueblo. Escuchando su respuesta, él no la entendió. Por eso preguntó otra vez, Dios, los babilonios son muy crueles, son más malos que los israelitas. Entonces, ¿te gustará que juzgue a Israel, que es más justo que Babilonia, a través de esa persona tan malas? ¿Es correcto que Dios justo haga así? Habacuc esperó. ¿Cómo Dios le respondería acerca de su pregunta? ¿Sí? Velaré, ¿eh?, para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. ¿Sí? Cuando sucede algún problema en la vida, si pregunta a Dios y espera su respuesta, Dios le ayuda a entender por varias maneras. A veces, en la vida hay tiempo de que tiene que escoger algo muy importante. En ese tiempo, Dios le enseña al que espera a Dios el camino correcto que tiene que elegir. ¿Sí? Salmos 25, 12. Leamos juntos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El que teme a Jehová, Dios le enseña el camino recto, escogido. Cuando tiene que escoger uno entre varios caminos, no puede saber cuál eh, elección, cuál camino sería correcto. ¿Sí? Entonces, si espera orando a Dios y Dios le enseña cuál es el camino correcto y bueno. Pero si actúa y mueve apresuradamente antes de que Dios le muestre el camino correcto, recibe algún daño, fracaso en su camino. Si los pies son apresurados, es fácil andar el camino desviado. También, cuando la vida está torcida, tiene angustia, dolor y tribulación, hay que esperar hasta que Dios enderece lo que él torció. ¿Sí? En nuestra vida hay problemas que no están enderezados porque Dios torció. ¿Sí? Entonces hay que esperar porque Dios lo torció. Si espera a Dios, Dios lo resuelve. ¿Sí? Dios lo resuelve. Eclesiastes 7:13 dice, leamos juntos, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Sí, hay cosas que Dios torció en la vida. ¿Sí? Cuando sea el tiempo de Dios, esa cosa se endereza. ¿Sí? Es necesario el tiempo que se enderece lo que Dios torció. Por eso, lo que los hombres tienen que hacer es esperar. Observen la vida de José. Él sirvió bien a Dios y a su padre, pero Dios torció su vida, ¿no? Él recibió mucha
envidia de sus hermanos. Fue vendido como esclavo, sufrió en Egipto por 13 años, porque Dios torció su vida. Torció hasta que José fuera el primer ministro de Egipto. Su vida fue enderezada cuando pasaron 13 años. ¿Cómo estaba Moisés? Moisés era muy excelente. Él anhelaba a salvar a su pueblo de Egipto, pero su deseo se terminó por matar a un egipcio. En el desierto, él vivió como un pastor de cordero. Dios torció su vida así, pero allí él se convirtió en una persona manso, ¿no? Mansa. Después de 40 años, él enderezó su vida. A otra persona, Dios le dio los hijos, pero a Abraham no se lo permitió. Él esperó por 20 años hasta que Dios enderezara su vida. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Sí? Se endereza cuando sea el tiempo de Dios. Elcana tenía 2 mujeres. Penina tuvo muchos hijos, pero Ana no lo tuvo. ¿Por qué Dios torció así? Pero Ana no se desesperó, siguió orando. Cuando fue el tiempo de Dios, Dios le dio su hijo, ¿no? Le permitió. ¿Cómo era Job? ¿Eh? Él vivió conforme a la voluntad de Dios, pero un día ¿eh? sus bienes todos se voló. Sus 10 hijos ya murieron el mismo día. En su cuerpo, ¿qué? Tuvo enfermedad. Sufrió. Parecía que su vida se fracasó. Se veía, que era una vida fracasada. ¿Sí? Así, Dios intencionalmente torció su vida así. Pero cuando ya fue tiempo, Dios ¿eh? enderezó otra vez. Le bendijo doble, ¿no? En nuestra vida hay lo que Dios torció. No podemos enderezar jamás con nuestra fuerza, nuestra manera. Pero si esperamos con mucha paciencia, cuando sea el tiempo de Dios, Dios lo endereza. Hay mucha cosa que no han entendido en la vida. ¿Sí? Porque los impíos salen bien. Yo me esfuerzo a llevar bien la vida cristiana, pero ¿por qué sigo sucediendo problemas difíciles y aflicciones? Pero vamos a esperar. Si preguntamos a Dios y esperamos su respuesta, Dios hace que lo entendamos por medio de la comunión en la iglesia y de la predicación. En el hogar hay varios problemas. En el trabajo también. Por eso quiero resolverlo, tratarlo a mi disposición, a mi carácter. Pero si espera a Dios, confiando en Él, Dios lo endereza cuando sea el tiempo que Dios quiera. ¿Sí? Primera de Pedro 2:19 que dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Sí? Si
¿sí? Yo me vengo a mi enemigo por lo que ha hecho. No hay nada que hacer de parte de Dios. Pero si yo espero, Dios venga de mi enemigo. Por eso, Proverbios 20, 22 que dice, eh, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. No digas, yo me vengaré. No, espera a Jehová y él te salvará. En Romanos 12:19, leemos juntos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía la venganza. La venganza está en Dios. Yo pagaré. ¿Sí? Aunque sea muy lamentable y se despecha, tiene ganas de vengar, no lo hagas. No lo hagas. Si no, hay que esperar a Dios. Y Dios lo salvará. Dios se hace el hombre valiente al que lo espera, haciendo su papel en silencio. Y Dios pelea en lugar de él y responde. ¿Sí? A veces en la vida puede caer en un pantano o charco donde no puede escapar. Puede encontrar cosas extrañas en ese tiempo. Si espera a Dios confiando en su palabra, el Señor se mete y trabaja y lo salva. ¿Sí? Entre los personajes de la Biblia, el que espera muy bien a Dios, ¿quién era? Era David. ¿Sí? Era David. Salmos 41. Leamos juntos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Así David esperó a Dios pacientemente. ¿Sí? Hermanos, los cristianos son los que esperan. ¿Sí? Los salvos tienen la esperanza de corazón. Son los que esperan que se cumpla esa esperanza. Si hay algún miembro de la familia que no han recibido la salvación, esperan anhelosamente que ellos reciban la salvación, ¿no? Por lo tanto, no deben desanimarnos, no deben desesperarnos. Debemos seguir orando y esperando a Dios. Y Dios cumple nuestra esperanza. Espera y espera. Después de pasar el tiempo, puede ver que su esperanza ya se cumplió. Los cristianos esperan la segunda venida de Cristo y la resurrección del cuerpo. ¿Sí? Esperamos la bendición eterna del cielo. ¿Sí? Sabemos que lo que se ve no es la esperanza verdadera. Por eso nosotros esperamos lo que no se ve. ¿Sí? Romanos 8, 23 al 25. Leamos juntos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo
aguardamos, ¿sí? Lo esperamos. Así, ¿sí? La Biblia sigue mencionando acerca de la espera desde el principio hasta el fin, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Estamos esperando el cielo, ¿no? Y su segunda venida, y que se cumpla toda promesa de Antiguo y Nuevo Testamento. En cuanto a la espera, ¿qué necesita? Necesita el tiempo. Rey Saúl tenía que esperar a Dios, aunque estaba bajo la situación peligro y urgente. Y Dios resuelve todo problema. Pero él no esperó. Por eso fracasó. Todo fracaso de la vida cristiana es el fracaso de espera, de la espera. ¿Sí? ¿Por qué los israelitas que salieron de Egipto cayeron en el desierto? ¿Por qué murieron? Lo que tenía que hacer en el desierto era solo uno. ¿Cuál es? Es esperar. Si espera un poco, ¿sí? Su respuesta se dará detrás de un poco tiempo. ¿No había de comer? No deben quejarse de Dios, sino deben esperar un poco tiempo y Dios les alimenta. Cae maná del cielo, ¿no? Cuando tenga sed, no deben murmurarse, sino deben ¿eh? esperar. Y Dios les dio agua de la roca. En el día con la columna de nube los protegió, en la noche con la columna del fuego. Pero por no aguantar ese tiempo tan corto, por no esperar a Dios y su promesa, ellos se quejaban y murmuraban y murieron en el desierto. Hubiera Abraham esperando un poquito más, no hubiera nacido Israel. Si hubiera esperado un poquito más, hoy en día no hubiera sucedido el pleito entre Israel y los árabes. Hay que esperar. ¿Cuánto más se ha apresurado? Se resuelve mucho problema. Una abuela de una florería siempre sonríe. Así que los alrededores le preguntaron, ¿por qué siempre sonríe y vive felizmente? Ese, Esa abuela les respondió así. Llevando mi vida, si espero 3 días, casi todo problema se resuelve. Por eso espero 3 días sobre lo que sucede. Algo difícil. Así. Generalmente, si nosotros sucede algo en nuestra vida, o algo difícil, si nosotros esperamos 3 días, aunque sea algún problema difícil que no podemos resolver, si espera 3 días, se resuelve, ¿eh? Sin darnos cuenta. Si no puedo aguantar ¿eh? por mucho enojo, pero si espero un día, sí, se resuelve. Aunque se pelea, eh, ¿eh? ¿Sí? Matrimonio. Esperen un día. ¿Sí? Se podrá resolver. En la relación del hombre también.
también dentro de la iglesia. Si sucede algo, problema, uno, dos, tres, si esperamos, ¿sí? Se resuelve. Así. Por eso, Salmos 7, 7 al 8, Salmos 37 al 8, leamos juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No estoy diciendo que espere sin hacer nada, haciendo bien. Hay que esperar a Dios, ¿sí? Haciendo bien. Confía en Jehová y hace el bien, y habitarás en la tierra, te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. ¿Sí? Esperando que Dios ¿eh? Cumplirá su espera. Haciendo bien, Dios cumple su petición. ¿Sí? No quejándonos, espera. ¿Sí? Sino en silencio nosotros debemos esperar. ¿Sí? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. ¿Sí? Así que Dios está mirando, observando a nosotros, los cristianos salvos. ¿Sí? Mirando que a esa persona, ¿sí? Ese cristiano, saben, ¿no? Lo que espera. Entonces, Dios le bendice, ¿sí? A esa persona. Aunque tiene mucho mérito, pero si no espera, no deben esperar. No, Dios no le da bendición. Entonces, detrás del éxito de la vida cristiana, siempre hay espera. ¿Sí? ¿Sabe? Cristóbal Colón, eh, que, que encontró el nuevo continente, ¿no? Él navegó para buscar el nuevo continente. Aunque navegó y navegó, no pudo encontrar la tierra. Así que los marineros se quejaban y le amenazaron. Vamos a regresar. Nosotros no podemos aguantarlo. Ya, ahora ya, ¿no? Se acabó comida. No podemos ¿no? Continuar más. Pero él les surgió, él le sugirió, vamos a adelantar, vamos a ir solo 3 días más. ¿Sí? Vamos a avanzar, solo 3 días más. Si no encontramos la tierra, vamos a regresar. Así ellos fueron 3 días más y encontraron la tierra.
Thomas Edison, quien inventó foco de la luz. ¿Sí? Y hasta que él logró su foco, él eh, fracasó 2000 veces. Pero nosotros, si como logramos 1 o 2 veces, pues nosotros si intentamos 2 o 3 veces, si no sale alguna respuesta, ¿qué? Nosotros ya dejamos, ¿verdad? Abandonamos. No, no deben hacer así. Hay que esperar. Dios estaba mirando a Saúl. Intencionalmente, Dios le permitió a Saúl esa situación. Quería ver, quería probar. En esa situación tan difícil, él cómo actuaría. ¿Sí? Realmente confiando en Dios, esperaba o no, Dios quería ver. Si espera bajo la situación que no puede esperar, eso es la fe verdadera. Al ver su fe, Dios le bendice. ¿Sí? Aunque nosotros ya ahora nuestra situación está muy difícil, ¿verdad? Y no podemos reunirnos, pero confiando en Dios, confiando en su palabra, vamos a esperar. ¿Sí? Cuando sea tiempo que Dios decida, Dios eh, eh, planea, Dios nos dará su palabra. También Dios nos hace llevar vida cristiana libremente y predicar el Evangelio. ¿Sí? Nada más Dios quiere ver la fe de nosotros. ¿Sí? Quiere ver que nosotros esperemos a Dios. ¿Sí? Gracias por todo. Hoy hasta aquí. Con oración vamos a terminar. Señor, te damos gracias por darnos tu palabra. Nosotros aprendimos acerca de la esperanza a través de la vida de Saúl. Saúl fracasó por no esperar 7 días. Eso quiere decir que él no tenía, a él le faltó la fe. Señor, nosotros queremos esperar a ti. Queremos esperar tu palabra, Señor. Líbranos de esta situación tan difícil, por favor. Y nosotros te confiamos, Señor. Confiamos en tu palabra. Queremos predicar tu palabra a nuestros queridos. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra y ayúdanos a reunirnos libremente en la iglesia. Gracias por todo. En el nombre del Señor, quien nos ama siempre. Amén. Y